Hola hermanos, les agradezco que hayan tomado el tiempo para estar en este estudio bíblico. Somos de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en un estudio de Primera de Corintios, la iglesia que Satanás prefiere. Algunos se sorprenden cuando digo que ese es el título de este estudio, de esta serie. Pero la verdad es que hoy día estamos viendo que muchas iglesias prefieren acomodarse al mundo, prefieren que Satanás se alegre de lo que ellos están haciendo, las personas del mundo se alegren de lo que ellos están haciendo y no se preocupan mucho por ser bíblicos o por agradar a Dios. Así que podemos aprender nosotros de un mal ejemplo y creo que nosotros debemos terminar este estudio de Primera de Corintios para ver lo que no deberíamos ser como iglesia. De ahí vamos a pasar algunas cartas del Nuevo Testamento en que Pablo está animando a la iglesia, no solo de Corinto, porque ellos sí hicieron algunos cambios, sino también otras iglesias para que nosotros tomemos de ellas un ejemplo de lo que nuestra iglesia debería ser. Así que tengan paciencia, eso va a llegar a futuro. Así que no se desesperen. Yo sé que a veces estos mensajes, estos estudios parecen ser un poco negativos. Es necesario para nosotros aprender también de un error equivocado, de un actuar equivocado, de errores de la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios vemos que los cristianos de esta iglesia eran carnales, pero eran cristianos. Se dejaban llevar por sus apetitos de la carne, se dejaban llevar por sus sentimientos o sus emociones más que por el Espíritu de Dios. Y los que ya hemos visto las características, los creyentes que actuaban de esta forma, lo que hemos visto ya es, número uno, que ellos crean divisiones y contiendas. Donde quiera que ellos estén, hay problemas y divisiones, desacuerdos entre hermanos. Segundo, no pueden digerir bien la palabra de Dios. No tienen la habilidad, el conocimiento, quizás el discernimiento para apropiar la palabra de Dios. En muchos casos simplemente se tienen que quedar con las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. No han madurado. Número 3, edifican su vida solo para aparentar. Prefieren que otros crean que ellos están bien en lugar de realmente demostrar lo que están viviendo en el momento, y eso lo vemos en 1 Corintios 3, donde ellos, en lugar de tomar el tiempo de edificar bien su vida, estaban simplemente usando madera, heno y hojarasca, que, bueno, puede construir algo, pero no es fuerte ni muy duradero. Número 4, son sensuales, no son santos. Sensuales tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con los 5 sentidos. Simplemente se dejan guiar por el cuerpo y por sus emociones, su mente, su pensar, sus opiniones, y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y no toman muy en serio el llamado de Dios a ser santos, apartados de este mundo para servir a Cristo. Número 5, se creen sabios, pero esa sabiduría es de este mundo. Hablan mucho de lo que el mundo dice, de las filosofías, del pensar del mundo, y creen saberlo todo, realmente creen saber las cosas que no entienden y no manejan muy bien. Número 6, juzgan, pero no disciernen bien entre el bien y el mal. El creyente carnal insiste en juzgar lo que no debe juzgar, que es el corazón de otros, y decide no juzgar y no quiere ser juzgado por las cosas que la Biblia dice sí podemos nosotros juzgar, que son el fruto y la evidencia de que si realmente somos guiados o no por el Espíritu de Dios. Número 7, no reciben corrección bien, especialmente en la corrección que deberían estar recibiendo del liderazgo de la iglesia. Simplemente no quieren estar bajo las instrucciones o la corrección del liderazgo. Número 8, confían más en el mundo que en la familia de Dios para resolver conflictos entre hermanos. Número 9, no saben convivir en su familia. No solamente tienen problemas de convivir en la familia de Dios, pero no saben convivir bien en su familia. Eso lo vimos en 1 Corintios 7. Y después vimos que son inflados en su conocimiento,
pero dejan de lado el amor. O sea, el ego toma el lugar del amor en la forma en que se relacionan con otros, y eso lo vimos la semana pasada en 1 Corintios 8, los primeros 3 versículos. Hoy volvemos ahora a 1 Corintios capítulo 8 para seguir el resto del capítulo y ver que estos creyentes carnales celebran su libertad en Cristo, pero sin tomar en cuenta a otros. Simplemente no toman en cuenta a los que están a su alrededor, que forman parte del cuerpo de Cristo. No les importa que ellos piensen de otra forma o que quizás sean ofendidos o algo por lo que nosotros, los más maduros, dicen ellos, están viviendo o sienten. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 8, y lo vamos a leer entero para tener el contexto, y después vamos a ir a un pasaje muy similar en Romanos capítulo 14. 1 Corintios 8 dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y ese fue el punto de la semana pasada. La importancia es tener una relación íntima con Dios y no estar buscando en cosas exteriores ser conocido en la iglesia como alguien que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría. Número 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es de mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hoy día vivimos en un mundo donde todos dicen: yo tengo mis derechos, yo puedo vivir mi vida como bien me parece, y entre creyentes hemos visto que se ha contagiado el mundo cristiano de este pensar, de este sentir, que lleva a un actuar muy egocéntrico, muy egoísta. Y no debería ser así. Este pasaje está preparando el terreno, podríamos decir, para algunos argumentos que dará el apóstol Pablo de cómo deberíamos convivir en un cuerpo como cristianos. Eso lo van a ver en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, celebran ellos entonces esta libertad que tienen en Cristo, pero sin tomar en cuenta a otros. Este tema es tan importante que el apóstol Pablo también le dedica todo un capítulo a este tema en el libro de Romanos. Toca el tema en algunos otros libros, pero no tanto como en 1 Corintios y el libro de Romanos. Así que vamos al libro de Romanos, y yo sé que ya en estudios anteriores leímos una porción de este capítulo, pero vale la pena leerlo en su totalidad. Así que ya leímos 1 Corintios 8, vamos a leer Romanos capítulo 14. Y la razón por la cual lo leemos, tenemos básicamente dos razones. Número 1, Dios ha prometido bendecir su palabra, no mi palabra. Segundo, quiero que ustedes vean que cuando yo estoy dando esta enseñanza, es basado en la palabra de Dios. No es basado simplemente en mi opinión, en mi pensar, en mi sentir. Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid
al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Quiero volver a leer el versículo 7. Yo creo que es la clave de este argumento del apóstol Pablo a otros creyentes. No vivimos en una burbuja, no vivimos simplemente para nosotros mismos. Si realmente de corazón vivimos para Cristo, entonces deberíamos vivir también conscientes de otros que están en el cuerpo de Cristo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces tenemos dos pasajes largos, pero bien argumentados, bien organizados en su argumento, para ayudarnos a entender qué realmente es importante. Y algunos dirán: pero pastor, esto no lo vemos hoy día en la iglesia. Yo diría que sí. Y lo vemos porque muchos de nosotros hemos salido, digo nosotros porque yo también, hemos salido de tradiciones que han puesto reglas y normas de comportamiento aceptable. Ahora, alguno dirá: pero entonces, ¿en qué nos estamos juzgando? Bueno, en lugar de leer carne ofrecida a ídolos, que ya no viene a ser un tema hoy día, lee el comer morcilla, o beber vino, o algún otro alcohol, o tener tatuajes, o tener piercing, o cierta vestimenta. Las peleas sobre estos temas son sorprendentes porque son vehementes, hay gente que pelea hasta la última gota de sangre el no tener un piercing o no tener un tatuaje, y van al Antiguo Testamento y ocupan versículos de la ley y todo eso, y otros dicen: pero ya no estamos bajo la ley, y se ponen a pelear entre hermanos en lugar de estar buscando realmente su mutua edificación. Hay algunos que aún en familias
se han dividido en estos temas y ya casi no se hablan por estos temas. Y hay algunos que ya no sienten la libertad de participar en iglesias por esta condenación que ellos están sintiendo continuamente. Ya no se pueden quitar los tatuajes, o no con facilidad, pero sienten que ya no son aceptados por otros hermanos en Cristo, aun si tuvieron esos tatuajes antes de conocer a Cristo. Ejemplos abundan de este comportamiento. Hay un amigo mío que llegó a una iglesia en Viña del Mar, él estaba de vacaciones, estaba con uno a quien él estaba testificando para ganarlo para Cristo, y estaban hablando de la importancia de asistir a la iglesia y todo, y estaban en la playa hablando de Biblia, y de repente este joven que no conocía a Cristo dijo, ya, entonces, por aquí, ¿sabes de alguna iglesia donde podríamos asistir? Y él dijo, sí, yo creo que hay una cercana, seguramente y miraron en Google, fueron a la iglesia y no los dejaron entrar por su vestimenta, porque estaban vestidos para ir a la playa. Y alguno dirá, ya, pero entonces él debería haber sabido eso como creyente o increyente, no debería haber estado vestido así, ni siquiera debería haber estado en playa en vacaciones, él debería haber estado en la iglesia ya y vestido en una forma adecuada. Eso no lo voy a pelear yo contigo. Lo que voy a decir es que ningún momento, mientras yo siga vivo y pastor de nuestra congregación, voy a permitir que alguien se pare en la puerta y no permita que una persona entre por la forma en que está vestida. Y no era que ellos estaban vestidos en una forma escandalosa. No es que estaban mostrando mucho de su cuerpo, simplemente estaban en un pantalón corto en lugar de pantalón largo y no tenían la corbata. Y eso era lo que le dijeron en la puerta y era por eso que no los permitieron entrar. Yo creo que es un grave error, un pecado, poner nosotros tanto énfasis sobre cosas externas, especialmente con los inconversos, y hacerles aún más difícil así poder llegar a Cristo. Hay hermanos, como ya dije, que no se hablan, o padres que se han enojado tanto con sus hijos que ya no permiten que vivan en su casa por un tatuaje o por un piercing. Y mi pregunta es esto: ¿refleja esto el Espíritu de Cristo? Vemos que Cristo reaccionó de esa forma a gente que llegó con él, con una vida pasada y con errores en su vida, o deberíamos nosotros tener un pensar bíblico. ¿Deberíamos dejar de lado estas convicciones? La Biblia no dice que deberíamos dejarlos de lado. Lo que sí dice es que no deberíamos juzgar y deberíamos tener paciencia con otros que no han crecido o madurado lo suficiente para pensar bíblicamente. Pero también deberías tú, si te crees tan maduro y en posición de juzgar a otros, deberías tú evaluar si realmente estás pensando bíblicamente. Y por eso estamos en este estudio. Tenemos que preguntarnos, ¿es una preferencia o es pecado? Si ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, entonces la pregunta viene a ser más bien, no es pecado o no es pecado, sino en muchos casos, no sabiendo si es pecado o no, deberíamos simplemente preguntar si es lícito, ¿realmente conviene? ¿Debería yo participar en esto o aquello? ¿Y puedo yo juzgar a otro que participa en eso o no? ¿Qué quiero yo lograr al estar juzgando a otra persona o teniendo este argumento con esta otra persona? ¿Quiero yo realmente glorificar a Dios? ¿Quiero yo realmente cuidar de esta persona que no vaya por un camino errado? ¿O estoy simplemente tratando de convencerles que mi punto de vista es el correcto? Hay una gran verdad, y yo lo he aprendido a través del tiempo. No vemos las cosas como son generalmente, las vemos como somos. Yo soy un producto de una iglesia y de una familia cristiana. Mi punto de vista lo refleja. Mi política, en cierto sentido, lo refleja. Mis preferencias de estilo de vida, mi vestimenta, lo que hago yo un domingo en la mañana, todo eso lo refleja. Y ojalá, después de haber estado en este camino del Señor por más de 40 años, más de 48 años ahora,
sería lindo poder decir que yo he madurado lo suficiente para que realmente se note en mi comportamiento y en mi pensar, pero la verdad es que cuando yo lo pienso, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo estoy juzgando en otros son preferencias y no son realmente pecado. Simplemente reflejan el tiempo en que yo crecí, la iglesia en que yo crecí, el modo de pensar de mis padres, el modo de pensar de pastores, el modo de pensar que ahora ha venido a ser el mío. Pero el mundo de hoy piensa en una forma diferente. Y no pienses que cuando yo digo mundo, estoy hablando de gente que son mundanos. Estoy simplemente hablando de gente con las cuales tú y yo nos vamos a topar, personas que en muchos casos están buscando al Señor, otros que son nuevos creyentes y van a llegar con su pensar, su sentir en cuanto a tatuajes, en cuanto a piercing, en cuanto a vestimenta, en cuanto a muchas cosas. Y mi pregunta es, ¿deberíamos nosotros permitir que estas cosas estorben para que ellos no puedan acercarse a Dios? ¿Será ese el primer discurso que tendremos con ellos? ¿Será esa la primera charla? ¿Será esa la primera corrección? ¿O lo vamos a dejar para un tiempo en que ellos puedan madurar y llegar a convencerse ellos mismos si algo es lícito y si algo conviene o no? Yo lo voy a enseñar como lo dice la Biblia. Y estoy convencido que como ya no estamos bajo el Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento, entonces no es pecado lo que muchos denominan pecado. Algunos me han dicho, pero pastor, ¿qué tal un piercing para un hombre? ¿O qué tal un tatuaje? La Biblia claramente enseña, un hombre debe tener pinta de hombre, una mujer debe tener pinta o apariencia de mujer. Eso de los transgéneros y todo eso es pecado, y la Biblia claramente enseña que el hombre debe permanecer y ser hombre, varonil. La mujer debe ser femenina y debe ser mujer y reflejarlo en su actuar y en su apariencia. Pero hay algunas cosas que la Biblia prohibía para los judíos en el Antiguo Testamento, como el marcar sus cuerpos, y ciertas prohibiciones que hay en comida y en bebida, que claramente la Biblia en el Nuevo Testamento dice, ya no estamos bajo esas leyes ceremoniales. Estamos bajo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, pero no estamos bajo esas leyes ceremoniales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevar estas cosas a un punto de importancia más allá de lo que la Biblia en el Nuevo Testamento los tiene, o vamos a pensar bíblicamente. Quiero que lo pienses por un momento. ¿Cuántas veces te has equivocado tú en tu juicio por ver las cosas solo de tu punto de vista? Y crees saber lo que está en el corazón de otra persona, en el pensar de otra persona, y no sabes realmente lo que está ahí. Es tiempo de volver a un tiempo de buenos modales en la iglesia. El egocentrismo está de moda en el mundo y no deberíamos permitir que eso infecte a nuestros corazones y a nuestra iglesia. Somos cristianos y no deberíamos dejar que ese pensar del mundo nos infecte a nosotros. Entonces, ¿cuáles son los buenos modales de la cual está hablando el apóstol aquí en 1 Corintios 8 y también en Romanos 14? Número 1, procura no ser de tropiezo a otros que son menos maduros, que no han crecido lo suficiente o que tengan una área en su vida en que no han crecido. 1 Corintios, capítulo 8. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 8, y vamos a leer del 7 al 10. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La realidad es que no todos estamos en el mismo nivel de madurez y de crecimiento espiritual. Deberíamos nosotros estar buscando el bien
del crecimiento en otros, pero no deberíamos estar esperando que todos ellos lleguen al mismo nivel de crecimiento espiritual. El versículo 8 es bien claro. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Algunos dirán, pero pastor, es bíblico. La Biblia dice que claramente ni que comamos o no comamos somos más aceptos ante Dios. Entonces yo tengo un argumento aquí. Yo puedo comer la carne o yo puedo comer la morcilla, yo puedo comer de esa forma o hacer cualquier otra cosa que Dios no me diga que es pecado. Yo lo puedo hacer, pero la Biblia vuelve a hacer esta pregunta. ¿Es algo que realmente conviene, sabiendo que otros tienen más débil la conciencia? El argumento entonces es, ya, pero que maduren nomás. Bueno, alguno diría, es bíblico, basado en el versículo 8. No porque comemos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Pero si no tiene ese conocimiento y es débil su conciencia, entonces estás cometiendo un grave error en insistir de que ellos se acomoden y se acoplen a tu pensar. Romanos 14. Romanos 14 toca el mismo tema. Romanos 14 y versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el énfasis no debería ser en comida o bebida. Si participamos del reino de Cristo, deberíamos estar buscando la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ese debería ser nuestro énfasis. Entonces algunos están diciendo, bueno, pero como yo he ya madurado y he llegado al punto de entender este concepto, ¿cómo es que ellos no lo entienden? E insisten en criticar y juzgar a otros, tratando de hacer que ellos a la fuerza puedan adoptar su modo de pensar. Pero la verdad es que ese actuar, esa forma de tratar de convencer a otros, muestra una falta de madurez y de comprensión. Romanos 14, como estamos ahí, podemos leer del 14 y 15, que dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No dice que se va a perder, o sea, que va a perder su salvación. Está diciendo que va a ir por un camino errado. ¿Por qué? Por tu ejemplo. Y va a caer de nuevo en su condenación, en su propio corazón, porque está siguiendo tu ejemplo en lugar de estar siguiendo su conciencia y sus convicciones. ¿Exiges entonces lo mismo de un niño de 8 años o un hombre de 38? Si nosotros entendemos esto cuando estamos viendo la edad física de alguien, ¿por qué no lo entendemos cuando estamos viendo la edad y el nivel de madurez espiritual de la gente? No lo entiendo. ¿Cómo lo hago entonces? ¿Cómo puedo yo llegar al punto de celebrar la libertad que yo tengo en Cristo? Bueno, Pablo lo dice claramente, celebra tu libertad en privado y con cuidado si es en un lugar público. ¿Por qué? Porque deberíamos nosotros estar comprometidos a no hacer que nuestro hermano caiga. Debería preocuparnos el bienestar de otros. En Romanos 14, versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículos 21 del mismo capítulo en adelante dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, ¿tú apruebas algo? ¿Crees que tienes la libertad de hacerlo? Excelente. Pero no confundas eso con el insistir de que otros piensen como piensas tú. Un ejemplo. Hoy día se habla mucho de cristianos y el beber licor. La Biblia no lo prohíbe. La Biblia solo lo prohíbe para los que han tomado un voto de nazareo.
Sabemos que Jesús bebió vino. No era el vino de hoy día con el nivel de alcohol de hoy día. La Biblia prohíbe el emborracharse o ser dominado o controlado por cualquier otra cosa sino el Espíritu Santo. Pero hay algunos hermanos que tienen la convicción de que un creyente, por testimonio, nunca debería tener licor en su casa, nunca debería ofrecérselo a alguien, nunca debería beber y no debería estar en una fiesta o en una reunión familiar o algo donde otros están bebiendo. Si ellos tienen esa convicción, deberías tú respetar esa convicción. Si tú tienes otra convicción y puedes mirar la palabra de Dios y demostrarlo por la palabra de Dios, no tienes que tener una pelea, una riña con un hermano, simplemente porque tienes una convicción diferente. Haz lo que tú sientes que puedes hacer en privado, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, y asegura de que no estás ofendiendo a un hermano por quien Cristo murió. ¿Cuál es la meta? Vamos a tomar 2 domingos para tratar este tema porque hay mucha información. Entonces, quiero llegar a 1 Corintios capítulo 10 para ayudarles a entender el porqué de todo esto. 1 Corintios capítulo 10 también toca este tema, pero los versículos 31 al 33 nos van a dar 2 metas que tenemos nosotros en nuestro comportamiento como creyentes. Dice el versículo 31 de 1 Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa hacer algo para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo yo comer o beber y que Dios sea glorificado? La palabra gloria o glorificado es que Dios sea alabado por quien es Él. Dios es un Dios de amor. Deberíamos nosotros demostrar ese amor a otros. Dios es un Dios santo. Deberíamos nosotros vivir apartados del mundo y en santidad y demostrarlo a otros. Deberíamos nosotros ser ejemplos de quién es Dios porque nosotros somos sus hijos. De esa forma, en nuestro comportamiento, glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo que ustedes deberían ser sal y luz. Y al ser sal y luz, ustedes van a hacer sus buenas obras delante de los hombres para que vuestro Padre Celestial sea glorificado. O sea, que sea reconocido por quien es Él. Reconocido como nuestro Padre Celestial. Pero no solo eso, sino dice versículos 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La segunda razón por la cual tenemos que cuidar nuestro comportamiento, tener buenos modales, no es solo para no ofender a Dios y para que Él sea reconocido por quien es Él, pero deberíamos asegurar de que no estamos ofendiendo al hermano y aún a gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Para que ellos puedan ser salvos por nuestro testimonio. Entonces, la Biblia claramente dice en 1 Corintios que el amor no busca lo suyo, busca el bien de la persona amada. Y Cristo dijo en Juan 13 que sabrán que sois mis discípulos por el amor que tenéis los unos por los otros. ¿Qué debo hacer yo entonces cuando me encuentro en una situación donde no veo las cosas de la misma forma en que lo ven otros? Procuro yo no ser de tropiezo a otros y de yo participar en cosas que podrían ser de tropiezo a otros en privado, para asegurar de que si yo tengo la libertad de hacerlo, no estoy permitiendo que mi libertad venga a ser una ofensa a otros hermanos. Ese es el comienzo de este estudio sobre buenos modales. En cuanto a participar en el cuerpo de Cristo, es el primer punto. Tengo por lo menos otros 2 basados en 1 Corintios 8. Eso lo veremos la semana entrante. Muchas gracias por su participación hoy. Dios les bendiga.